Antes de comenzar con el tema, vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos ilumine. Hoy que vamos a hablar sobre el sacramento del orden sacerdotal. Es un tema extenso, es un tema que abarca muchas cosas, pero vamos a tratar de puntualizar las cosas más importantes. Y si ustedes tienen preguntas con relación al tema de las citas bíblicas o la cuestión bíblica, pues también igual pueden hacerlas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor, porque nos permites llegar hasta este momento del día. Concédenos sabiduría para siempre discernir y elegir lo que es mejor para nosotros. Que nosotros con esa sabiduría siempre designemos y determinemos lo que nos ayuda y lo que también les puede ayudar a los demás. Dame paciencia, dame humildad para entender las cosas que quieres que corrija y que me avisas mediante las voces de los que me acompañan y caminan a mi lado. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vámonos con lo que es el sacramento del orden sacerdotal. Pues ustedes ya, me imagino, lo tienen en una forma ubicado. El orden sacerdotal es uno de los 7 sacramentos, gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia Católica hasta el fin de los tiempos. Este sacramento comprende 3 grados. Apúntale. El sacramento del orden sacerdotal comprende 3 grados. El episcopado, es decir, el del obispo, el presbiterado y el diaconado. El orden sacerdotal comprende 3 grados. Ahorita que estoy respondiendo esto, me acordé de alguien que me hizo una pregunta porque se puso a debatir con alguien y hasta ahorita me acordé, y eso ya tiene como 3 semanas, y le dije, al ratito te contesto. Es lo malo de abrir mensajes del WhatsApp teniendo en cuenta que me voy a llevar un poquito de tiempo, y digo, al ratito los contesto y ya como, ya están vistos, ya no me acuerdo. Ay, Dios mío santo. Pero bueno, ni me acuerdo ahorita cómo está la pregunta que me hicieron hace ya varias semanas. Y entonces, el sacramento del orden sacerdotal tiene 3 grados. El sacramento del orden sacerdotal tiene 3 grados. Y hablando de mensajitos que llegan aquí al WhatsApp, ahí están. Tiene 3 grados. El episcopado, presbiterado y el diaconado. ¿Ya lo apuntaste? Qué bueno. Ok. En la última cena Jesús ordenó sacerdotes a los apóstoles. Acuérdate, el orden sacerdotal tiene 3 grados. Episcopado, sacerdotal y diaconado. ¿Ok? Posteriormente, mediante la imposición de manos, ellos ordenaron a otros apóstoles. ¿A quién le impusieron manos los mismos apóstoles? A otros, incluso a los mismos diáconos. Después, a los obispos, que ya no recibieron el nombre de apóstoles. También impusieron las manos sobre diáconos y sobre los ancianos encargados de alguna comunidad. Anciano, en griego, porque aparece la palabra anciano, también aparece la palabra presbítero, pero en griego anciano se dice presbítero. Nada más que es aquí, depende de la traducción. Depende de la traducción, es como aparece en la Biblia. O puede parecer presbítero o puede aparecer anciano. Originalmente en el griego es presbítero. Y en este caso es anciano. Así, desde el principio de la Iglesia, el sacramento del orden sacerdotal se constituyó por diáconos, presbíteros y obispos. ¿Quiénes son los obispos? Los apóstoles. Los ancianos, los presbíteros, o sea, nosotros. Y después están los diáconos. ¿Te acordarás de los 7 diáconos? Uno de ellos, el más famoso, Esteban. Esteban, mi testigo. Felipe y otros más, ¿no? El presbítero participa del sacerdocio de Cristo unido al obispo y a sus hermanos sacerdotes con los que forma el presbiterio. El presbiterado no tiene sentido si no está unido al episcopado. El presbiterado no tiene sentido si no está unido al episcopado.
Cuando un sacerdote se pone de rebeldillo, renegón y rezongón y no quiere obedecer al obispo, el sacerdote o el presbítero puede ser suspendido. Podemos ir mencionando algunos sacerdotes por ahí un tanto populares ahora en las redes sociales por su forma de hablar, por su forma de comportarse, que pertenecen a la Iglesia Católica y de repente la fama, la popularidad se les subió a la cabeza y ya no quieren obedecer al obispo cuando el obispo les dice, tienes que dejar de hacer esto, no hagas esto, y se salen de la iglesia. Entonces, el presbiterado no tiene sentido si no está unido al episcopado. Por eso decimos entre nosotros que no se vale un cura vago, es decir, sin incardinación a una diócesis. Se le llama vago al que no tiene una residencia. Es un término también que se utiliza para decir a una persona que no asienta cabeza, eres un vago, nomás te la pasas en la calle. Pero hablar de un cura vago es aquel que nada más anda por aquí, por allá. No es propio que un sacerdote, pongamos de otro país que no es México, ande en México, ande en una diócesis, ande en otra, luego está en Estados Unidos, luego por aquí, luego por allá, luego por allá. Podemos preguntar, bueno, ¿y este sacerdote qué? Pues es un sacerdote vago, no está encardinado, anda vendiendo libros, anda haciendo oraciones de sanación, dice que es sacerdote exorcista, dice que tiene el don de no sé qué, el don de no sé cuánto. No es muy peculiar que un sacerdote extranjero esté en nuestro país. No es común. Si está en nuestro país y no es religioso, algo pasó en su país. Algo pasó en su país. A menos de que sea religioso y que sea misionero y que esté en nuestro país, más bien por cuestiones de misión. Pero si en nuestro país y en cualquier otro hay un sacerdote que no es del país, pero que se dice diocesano, algo pasó en su país. Pónganle nada más atención. Sí, es que este sacerdote sí habla de la verdad y no sé qué, algo pasó en su país. Digo, a menos de que haya venido muy pequeño, venía, no sé, en una caravana, se quedó aquí, pasaron los años y ya se ordenó sacerdote, ahí sí. Pero si ya venía sacerdote de otro lado y anda por aquí como chapulín, brinque y brinque, a estos son llamados vagos y algo no está. Entonces, no se vale un cura vago, es decir, sin incardinación a una diócesis. ¿Te acuerdas del sacerdote fulano de tal que estaba primero acá, estaba primero allá, estaba primero allá y después allá y ya no sabías ni de dónde era? Y al final terminó dejando el ministerio. Un sacerdote vago de otro país, otro de otro país en Estados Unidos, de otro país. Sí, yo entiendo, Estados Unidos, país de migrantes y todo, pero al final terminó haciéndose su propia iglesia. Cuidado. Dice entonces, lo que es el orden sacerdotal. Déjame ir por acá. El presbítero participa de la misión de Cristo sacerdote celebrando la Eucaristía en memoria suya y en persona de Cristo mismo. Santifica además a sus fieles mediante la celebración digna de los sacramentos y de los sacramentales. Respeta y fomenta la religiosidad popular con una expresión legítima de la fe de su comunidad y enseña a orar a sus hermanos tal como Jesús nos enseñó a orar. Unido al buen pastor que es Jesús, el presbítero cuida y guía a sus feligreses, convocándolos y ayudándolos a vivir su fe en una comunidad de amor en la que se encuentre en el ambiente de auténtica familia. Bueno, podemos hablar más cuestiones sobre el presbítero, pero el tema está enfocado a las citas bíblicas que hablan sobre el sacramento, en este caso del orden sacerdotal. Vamos a ir mencionando las citas bíblicas. Igual si ustedes tienen preguntas pero que vayan relacionadas al tema, no me vayan a sacar ahí de si es válida la misa, si llegas después del evangelio. No, esa dejémosla para después. Vamos a enfocarnos para que tengas ahí una libreta
un lápiz, algo ahí con que apuntar y tengas esas citas bíblicas para que incluso después, cuando te toque a ti dar un tema, ahí ya sea en el grupo de catequesis o en el grupo juvenil o en el grupo de liturgia, porque es necesario que se formen para no andar regando el tepache. Deja que Dios ilumine tu vida. Vámonos con el tema ahora sí de lo que son estas citas bíblicas sobre el orden sacerdotal. Por si ustedes ya tienen ahí apuntado, bueno, pues vamos allá, déjame ver. Muy bien, déjame ver. Sí, porque tengo que mandarle un mensaje aquí a esta persona, por lo menos unos emoticones. Es que estamos en programa en vivo y pues si no podemos así más que hacer eso, ¿verdad? Solamente unos emoticones de oración, decirle que la vamos a tener ahí presente. Bueno, vámonos con el sacramento del orden sacerdotal. Mateo capítulo 18, versículo 18, apúntale. Mateo capítulo 18, versículo 18. Dice así: les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Lo que aten en la tierra, en el cielo está atado. Lo que aten en el cielo está atado en la tierra. Esta cita bíblica ya la hemos visto cuando hemos analizado lo que es el sacramento de la unción, no es cierto, de la confesión. Cuando hemos hablado de la confesión, el poder espiritual que tiene un presbítero. El poder espiritual que tiene un presbítero. Lo que puede hacer. Y es ahí donde, cuando lo analizamos así, decimos, oye, no soy digno. No soy digno, hablando de un poder espiritual, de cómo Dios nos llena de su gracia. Nosotros necesitamos, pues, ser humildes y buscar también vivir con santidad, hablando de la justicia, santidad, justicia. Necesitamos vivir con justicia para poder hacer siempre un buen uso de este poder que Dios pone en nuestras manos. Hablando, por ejemplo, de los sacramentos. El sacerdote, como dirigente o líder de quienes estamos al frente de un grupo, de una iglesia, de una comunidad, pues somos los que tenemos que dar el soporte. Ahorita, por ejemplo, en este caso, una de las personas que ordinariamente nos escuchan en este programa, su hermano, pues dentro de esa depresión, dentro de esa tristeza, ya no pudo y opacó su vida. Entonces, pues esta persona, pues tiene a bien de comunicarlo. Lo que hacemos es mandarle un pequeño mensaje, porque estamos en programa. No podríamos decir, ¿sabes qué? Interrumpo ahorita el programa y me voy a enfocar en atender totalmente a la persona. Pero sí, nos comprometemos en un rato más, la oración, en la Santa Misa. Entonces, somos sacerdotes líderes y nosotros tenemos un poder espiritual del cual debemos de administrar con mucha misericordia, con mucho amor, con mucha caridad. Vámonos con otra cita bíblica. Lucas capítulo 10, versículo 16. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Jesús dice a los apóstoles, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Esto viene a ser también un consuelo y una esperanza para nosotros. Siempre y cuando nosotros estemos viviendo en rectitud y en justicia, por no aplicar el término santidad, porque para algunos pudieran resultar hasta medio muy presuntuoso. Pudiera presentarse muy presuntuoso. Uy, es que ¿a poco ahora resulta que ustedes son santos? Bueno, para vivir en justicia, el justo es el santo, ¿no? Entonces, para vivir en justicia y en rectitud, nosotros debemos de esforzarnos, los presbíteros, debemos de esforzarnos en vivir en rectitud y en justicia, para que
transmitamos y seamos unos fieles transmisores, no solamente en la palabra, sino también en el actuar, seamos unos fieles transmisores de ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y así, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Debemos de tener coherencia en nuestra manera de hablar. Por eso no es correcto, ni es propio, ni es cristiano que estemos diciendo malas palabras. Esto con relación a los sacerdotes que se hacen muy populares por ser mal hablados en internet. Como es una ventana al mundo, el internet, sale un sacerdote por ahí que doble sentido, nada más porque su español es con acento, no es originario de México, es originario de otro país, y empieza a hablar con un acento y empieza a decir palabras en doble sentido, vulgaridades, pero como se escucha chistoso, se las acepta, ¿no? Y empieza a hablar en doble sentido y vulgaridades, y la gente lo acepta. ¿Por qué? Porque también la gente justifica que tiene ese mismo hablar o tiene ese mismo comportamiento. O el otro sacerdote que utiliza palabras despectivas hacia las personas, con palabras altisonantes, y también muchos lo aceptan y lo respaldan, y ya de hecho tienes sus grupos, porque son populares en internet. Entonces, nosotros como los sacerdotes debemos de cuidar nuestra manera de expresarnos, en el sentido de que no utilicemos palabras que ofendan y lastimen a los demás en ese contexto de denigración. Claro, hay personas que me escucha a mí, que me dice, no, es que tú hablas como ranchero, tú no hablas como sacerdote, porque vienen a equiparar o vienen a estipular que un sacerdote debe de hablar dentro de lo que vendría a ser un estilo meramente diplomático. Hermanos, el día de hoy queremos... Entonces, pareciera ser que ese tipo de personas quieren que todos los sacerdotes hablemos así. Que todos los sacerdotes hablemos así. Y pues nomás no. O sea, no voy a yo a agarrar un estilo que no me corresponde porque soy de rancho. No voy a hacer como... voy a poner aquí un ejemplo. Ciertos pastores evangélicos y mujeres también que son pastoras evangélicas con el mismo tonito. Y algunos católicos también lo agarran. Y es que el Dios se está manifestando porque el Señor el día de hoy, y hoy se va a manifestar. Aleluya, gloria a Dios. Ahorita los puedes encontrar en internet. Todos con esa misma forma o... Pues no, o sea, también no quiere decir que todos tengamos que apegarnos a un estilo o a un modo, si no somos sacerdotes. Creo yo que no, con mis palabras no ofendo. Que te sientas ofendido por las maneras a veces rasposas que tengo para decir las cosas, esa es otra cosa. Pero no utilizo ni palabras. Hay algunos que cuidan sus palabras altisonantes en micrófono y fuera de micrófono las dicen. Yo te puedo decir sinceramente que ni en el micrófono ni fuera de micrófono las digo palabras altisonantes porque a mí me enseñaron en mi casa que no debo decir malas palabras. Bueno, entonces, el que los escucha a ustedes me escucha a mí y el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí. Jesucristo dice, si a ustedes los escuchan, o sea, por eso tenemos que cuidar lo que estamos hablando. Vámonos a otra cita bíblica. Lucas capítulo 22, versículo 19. Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio a ellos diciendo, esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Entonces aquí viene ya una indicación, viene un mandato de celebrar lo que es la Santa Eucaristía, la acción de gracias, la Santa Cena. Bueno, no es Santa Cena, es Eucaristía, acción de gracias. Nosotros la conocemos por la misa, ¿no? El santo sacrificio, donde nuestro Señor Jesucristo se hace carne, se hace sangre y quiere que nosotros, los sacerdotes, delegados por los obispos, que vendrían a ser los representantes de los apóstoles, nos dan esa encomienda. Necesitamos una preparación, necesitamos una formación, también necesitamos una aprobación. Así como San Pablo tuvo que ir con los apóstoles
y exponer todo lo que había aprendido, lo que estaba discerniendo, lo que estaba compartiendo, lo tuvo que exponer ante los mismos apóstoles. Después ellos, en señal de aprobación, le dieron la mano. Ya lo habíamos visto, nada más que no me acuerdo en cuál de los temas de los sacramentos, pero ahí está Pablo exponiendo lo que enseña, lo que comparte, y se dieron la mano en señal de aprobación. Está bien, es correcto lo que estás enseñando, síguelo enseñando. ¿Ya tienes listo ahí donde apuntar? Otra cita bíblica, Lucas 24:47. Lucas 24:47, ¿qué dice? Y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que Él les perdone sus pecados, comenzando desde Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo da esta encomienda a sus apóstoles y se va a anunciar a todas las naciones que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, para que Él les perdone sus pecados. Volverse a Dios es reconocer los pecados, y después, por medio de los sacerdotes, vendrán a absolverse de aquellos pecados para limpiarse y purificarse. En el Antiguo Testamento, esto no vamos a tocarlo mucho porque ya lo mencionamos en el sacramento de la penitencia. En el Antiguo Testamento, lo que era de cuidarse mucho, purificarse, era en lo físico. En lo físico, con relación a las manos, que era lo que le criticaban a Jesús, también en lo que es los pies, como purificación, e incluso si tocaba a una persona que estuviera leprosa, cuidaba mucho eso de la purificación. Ahora vendrá otro sentido, la purificación del alma. En la medida en que más purificamos nuestra alma, obviamente nuestros pensamientos se van acomodando. Eso le corresponde al sacerdote. Vamos a otra cita bíblica, Juan 12, versículos del 20 al 22. Entre la gente que había ido a Jerusalén a adorar durante la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, un pueblo de Galilea. Felipe era otro de los apóstoles. Y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Le dijeron al apóstol Felipe. Felipe fue y le dijo a Andrés, y los dos fueron a contárselo a Jesús. En este caso, Felipe y Andrés, los apóstoles. Aquellos griegos ya habían escuchado de Jesús. El sacerdote tiene que ser puente para llevar a las personas hacia Jesús. A eso nos tenemos que dedicar. Muchas de las veces nos hemos equivocado. También los sacerdotes nos hemos equivocado porque de repente, claro, hay funciones. De repente vas a tú encontrar por ahí a un sacerdote que anda haciendo cierto tipo de cosas más bien burocráticas. Sí, hay sacerdotes que se dedican a dar clases, a preparar. Hay algunos que se dedican más bien a ser secretarios. Hay otros, por ejemplo, que se dedican a ser ecónomos, porque se necesita también manejar una economía a nivel eclesial. Y ese tipo de cosas, pues se tienen que dar. Entonces, hay ciertos sacerdotes que tienen esa función. Yo tengo una función en la cual, digamos que no estoy muy desconectado de esta encomienda de conectar a ustedes con Cristo mediante estos mensajes, mediante estos programas, mediante lo que hago del Evangelio, de reflexionarlo todos los días con ustedes. Entonces yo hago o trato de hacer eso, de llevarlos a ustedes hacia Cristo. Dentro de lo que vendría a ser un servicio parroquial en la misa o los sacramentos, eso es lo que tenemos que hacer. Hace muchos años, allá en mi rancho, había un sacerdote. Este sacerdote tenía más bien como un grupo ahí de animales que se utilizaban para el entretenimiento. Este grupo de animales, pues sí, estamos hablando de los toros. Era para jaripeos, los toros del padre fulano de tal. Se podría justificar en el caso de, es que esos animales los tiene para rentarlos y de ahí ayudar a su feligresía. Pero creo que en lo principal y a lo que debemos de enfocarnos nosotros los sacerdotes es de llevar la gente a Cristo.
la gente quiere mirar a Cristo. Los sacerdotes tenemos que ayudarles. Yo hago el esfuerzo de compartir en mis redes sociales todos estos mensajes, todas estas cosas que se necesitan para que ustedes puedan tener este acercamiento y puedan conocer más a Cristo por medio de la palabra, por medio de la oración y por medio también de estos temas. Yo espero que te esté ayudando y que te esté orientando para conocer más y poco a poco, porque no se puede aprender en un solo programa tantas cosas, sino que a la vez del estar escuchando, te sirva, ¿no? Bueno, vámonos a otra cita bíblica. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El sacerdote puede hacer mucho, no en el sentido físico, porque podríamos decir que es muy buen estratega para armar logísticas. El sacerdote es muy buen, si tú quieres, empresario. El sacerdote es muy buen, mayordomo. El sacerdote es muy buen organizador. Y vaya, se realizan las cosas. Pero pueden realizarse apostolados, pueden realizarse muchas cuestiones físicas, pero lo que principalmente a nosotros se nos va a pedir cuentas es con relación a lo que hemos hecho en la salvación de las almas, porque para eso Dios nos ha llamado. ¿Y de qué manera nosotros vamos a poder realizar todo esto y hacerlo bien? En la medida en que nosotros permanecemos unidos a Cristo. ¿Y qué hay que hacer para estar unidos a Cristo? Lo mismo que ustedes también lo pueden hacer. Buscar tener una vida en la gracia de Dios. Buscar tener una vida en la gracia de Dios. Es decir, alejado del pecado. Sacudirse malos pensamientos, sacudirse malas actitudes. Hacer todo lo posible por estar siempre viviendo en gracia. Purificados. Que ya te ensuciaste, ya te caíste, ya te ensuciaste. Bueno, haz todo lo posible por vivir purificado. De esa manera uno vive o permanece unido a Cristo. Yo podría estar entonces haciendo muchas cosas como apostolado, incluso celebrando misa, pero mi corazón no está unido al de Cristo. Mi corazón está unido al de una persona. Y celebrando misa y haciendo esto y lo otro, pero mi corazón está con una persona, porque me desenfoqué, me desvié, y entonces yo ya no vivo unido a Cristo. Las cosas que yo haga entonces no van a tener realmente una repercusión, porque les hace falta la gracia. Y ahí es donde yo, como sacerdote, motivo, trato de cuestionar o trato también de sugerir siempre a mis hermanos presbíteros, cuando me toca hablar ante ellos, decirles: hermanos, pues hagan todo lo posible para estar siempre delante de Dios. Hagan todo lo posible para estar siempre presentes ante Dios, en la oración, en los sacramentos, confesarse seguido. Yo mismo busco confesarme cada mes. Y si por ahí tengo una equivocación o un error, que aquí a veces los he cometido en la radio, de repente me enciendo, me irrito y digo cosas que no están bien, bueno, ahí vamos a la confesión, pues hay que arrepentirnos. De esa manera uno permanece unido a Cristo y Cristo, pues en nosotros podemos dar muchos frutos y frutos espirituales. Porque las personas, eso es lo que van a estar buscando en nosotros, que les ayudemos. En este caso, que les mostremos el camino a Cristo o que por medio de nosotros Cristo se manifieste en ellos. Viene una persona, te pide oración por alguien que está enfermo, ya no tienen esperanza, ya no tienen fe. Tú haces la oración y tú estás haciendo el esfuerzo de estar unido a Cristo y en ese momento
se da el milagro, ¿no? Lo que decían los médicos que no podía pasar, ahora resulta. Van a decir, milagro, el sacerdote santo. Es Cristo que se manifestó por medio de ese sacerdote. Tenemos que luchar. Y ustedes también tienen que esforzarse todos los días por tener una vida de rectitud, por tener una vida llena de gracia. Así que hay que esforzarnos en la oración y ustedes pidan por nosotros para que tengamos siempre ideas claras, lúcidas y sepamos qué es lo que tenemos que hacer para no desconectarnos de Cristo, para poderles ayudar. ¿Tienen preguntas? Bueno, háganlas llegar. Ahorita les respondemos. Vámonos con otras citas bíblicas porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar. ¿Y para qué quieres? Vámonos a aquí. ¿Dónde está tú? ¿Dónde estás? Aquí está. Espérame tantito. Dice Hechos capítulo 6, versículo 6. Luego los llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron las manos. Aquí en este Hechos 6, versículo 6, habla de lo que son los diáconos. Les impusieron las manos. Vamos a otro pasaje más extenso. Hechos capítulo 15, versículos del 2 al 6. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos y por fin Pablo, Bernabé y algunos otros fueron nombrados para ir a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles y ancianos. Aquí ya encontramos la palabra presbítero. Y ancianos de la iglesia de aquella ciudad, de Jerusalén. Acuérdense, ahí estaban los apóstoles. Enviados pues por los de la iglesia de Antioquía, los que estaban al frente. Era una iglesia, tiene que quedarse alguien al frente, ¿no? Entonces, enviados por los de la iglesia de Antioquía, al pasar por las regiones de Fenicia y Samaria, contaron cómo los no judíos habían dejado sus antiguas creencias para seguir a Dios. Y todos los hermanos se alegraron mucho con estas noticias. Entonces, estamos hablando de gente que no era judía. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia de Jerusalén y también por los apóstoles y ancianos y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos fariseos que habían creído se levantaron y dijeron: es necesario circuncidar a los creyentes que no son judíos y mandarles que cumplan la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para estudiar el asunto. Y aquí encontramos lo que se llama el primer concilio de la iglesia. ¿Qué es el concilio de la iglesia? Pues bueno, se va a tratar estos asuntos. ¿Y de qué van a tratar? De la circuncisión. Y aquí los fariseos que se habían hecho cristianos quieren que los que se unan a los cristianos también pasen por la circuncisión y van a tratar este asunto. Van a decir, a ver, ¿la circuncisión para quién era? Para los judíos. ¿Nosotros somos judíos o somos seguidores de Cristo? No, pues somos seguidores de Cristo. Cristo dijo que nos teníamos que circuncidar. Él estaba circuncidado, él era judío, pero él nunca nos dijo que teníamos que circuncidarnos. Es más, nos decía de los sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y bueno, entonces ya no se quedó la circuncisión. Es el diálogo dentro de la iglesia en aquellos que están al frente como dirigentes. Se escucha presuntuoso, pero quieran o no, yo soy parte de la iglesia y de los que estoy al frente como dirigente. Hay niveles, hay responsabilidades, hay ocupaciones y yo estoy en parte en una de las ocupaciones como sacerdote. Vamos a ver otro pasaje, Hechos 20, versículo 17. Estando en Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pablo, acuérdense que Pablo viene a ser apóstol y acuérdense que los obispos son los sucesores de los apóstoles. Entonces Pablo tiene autoridad, mandó llamar a los ancianos. El presbítero, digamos que está dentro del orden sacerdotal, los tres niveles: diaconado, presbiterado y obispo. Arriba está el obispo, entonces el obispo puede estar dando encomiendas al presbítero. El presbítero da encomiendas al diácono. Hay un orden. Por eso Pablo aquí manda llamar a los presbíteros o ancianos de Éfeso. Hechos 20, versículo 28.
Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación, le dice Pablo a los presbíteros, en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios, a los presbíteros, a los ancianos, que le compró con su propia sangre. Entonces, Pablo aquí está dando la encomienda a estos ancianos de Éfeso. Hechos ahora 21:18. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a visitar a Santiago. Acuérdense que el que escribe Hechos de los Apóstoles es Lucas. Pablo fue con nosotros a visitar a Santiago, el apóstol, el pariente de nuestro Señor Jesucristo. Y allí estaban también todos los ancianos. Estaba el apóstol y están todos los presbíteros. Como es regularmente en una diócesis, está un obispo y están los presbíteros. Si el lugar, la diócesis es muy grande, puede estar el arzobispo, que es un mismo obispo, pero con un cargo. Después hay otros obispos auxiliares. Y así. Entonces, el apóstol y los ancianos y los presbíteros. Ya desde aquel tiempo se viene a mirar esto, ¿no? Vamos a ver otra cita bíblica, porque ya se está terminando el tiempo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo aspira. Si alguien aspira, quiere estar al frente de la comunidad para ayudar, porque también lo siente como una vocación. Bueno, eso es bueno para la comunidad. Vamos a ver otra cita. Primera carta de Timoteo, a Timoteo, capítulo 4, versículo 14. No descuides los dones que tienes y que Dios te concedió cuando, por inspiración profética, los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Entonces, no hay que descuidar todos estos dones que Dios nos ha dado. No hay que descuidarlos, hay que cuidarlos y ser buenos administradores. A otra también, primera carta a Timoteo, pero capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien la iglesia deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y a enseñar. En aquel tiempo, pues todavía incluso estaban casados. Acuérdense que fue hasta el concilio de Elvira, más o menos en el año 300 y fracción, cuando ya la iglesia determinó que los sacerdotes, los diáconos, bueno, en el caso de los diáconos sí, permanentes sí, sacerdotes y obispos no podían estar casados. ¿Por qué la iglesia determinó hacer este concilio de Elvira para decidir si deberían estar o no casados? Porque muchos sacerdotes, teniendo familia, después de su fallecimiento, las familias acaparaban las cosas materiales que administraba el sacerdote, y a veces hasta con la misma capilla se querían quedar las familias. Por eso dijo la iglesia, no, lo que ha juntado el sacerdote tiene que ser para dar servicio a los fieles. ¿Cómo es eso de que ahora ya? Bueno, en fin, de eso podríamos hablar en otro momento. Vamos a otra cita bíblica. Segunda carta a Timoteo, ahora capítulo 1, versículo 6. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don de Dios, del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Una encomienda para nosotros los sacerdotes. Yo todos los días tengo oración y meditación, todos los días. Y una vez al mes tengo un retiro pero todos los días tengo meditación y oración. Y una vez al año, por lo menos 5 días, tengo de ejercicios espirituales, porque tengo que estar buscando siempre avivar el fuego del don que Dios nos ha dado. Ahora la carta a Tito, capítulo 1, versículo 5. Cuando te dejé en la isla de Creta, lo hice para que arreglaras lo que quedaba por arreglar y para que en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con lo que yo te encargué. Bueno, pues ahí también tiene que administrar lo que vendría a ser el pueblo de Dios, administrar las cosas que se encuentran con relación a la fe. Vámonos a otra cita bíblica que vendría a ser ya la última, porque el tiempo ya se nos fue.
Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Quiero aconsejar ahora a los ancianos de las congregaciones de ustedes. Dice Pedro, yo que soy anciano como ellos. Pedro dice, yo soy anciano como ellos, es decir, presbítero y testigo de los sufrimientos de Cristo, y que también voy a tener parte en la gloria que ha de manifestarse. Aquí entonces la revelación del apóstol Pedro, que dice, yo que soy anciano como ellos, quiero aconsejar a los ancianos de las congregaciones de ustedes. Es decir, ya no solamente son los apóstoles, sino que ahora también son aquellos que han sido delegados por los mismos apóstoles cuando les han impuesto las manos. No puede una persona así como tal andar por aquí por allá diciéndose, ya soy presbítero. No, tuvo que habérsele dado el orden sacerdotal, la imposición de manos. Se nos fue el tiempo, señores y señores, nos escuchamos en la próxima. Que Dios les bendiga, pórtese muy bien. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!